Te doy la bienvenida a Archivos Perdidos. Recibí este mensaje de Carla desde Texas. Esto pasó en 2013, cuando yo tenía 17 años. Mis papás estaban buscando una nueva casa para la familia y me llevaron a una visita. El dueño de la casa fue quien nos recibió y nos contó que la construyó él mismo. Parecía un buen tipo, amable, propio, claramente trabajador. La casa era de 2 pisos con vista al río. Mis papás se enamoraron de inmediato. En fin, yo estaba curioseando mientras los adultos platicaban y daban el tour por la casa. Todo normal. Pero en eso, llega un momento en el que mis papás se adelantan a ver otro cuarto y el dueño se queda atrás. A la distancia y desde el reflejo de un espejo, pude ver cómo su expresión facial cambió por completo a una cara totalmente siniestra. Era una pinche cara de maldad, como una araña que acaba de atrapar una presa. Él no sabía que yo lo estaba viendo, y sin más, regresó a su cara de viejito lindo y alcanzó a mis papás en el siguiente cuarto. Ver eso me levantó todas las alarmas posibles. Nunca había visto una expresión así. Le dije a mi mamá lo que había visto en cuanto pude, pero sugirió que no era nada, que eran cosas de un señor solitario y nada más. Así que rentamos la casa, pero a partir de que nos mudamos, el dueño no paraba de aparecerse sin previo aviso, que para checar cómo estábamos, que para revisar los fusibles, que quizás había olvidado un cuaderno, o solo para asegurarse que estuviéramos cuidando sus plantas. En una de esas visitas, llegó enojado a reclamarnos que teníamos las ventanas abiertas y que era inadmisible porque se iba a meter el polvo. Fue esa vez cuando me arrinconó para recordarme que tenía que cuidar mi cuarto, ya que antes había sido de su hijo. Así estuvo apareciéndose por meses. Cuando se le acabaron las excusas, seguía llegando para agarrar su correo. Mis papás entonces le insistieron que cambiara su dirección a su nuevo domicilio, pero él se negaba. Al año de habernos mudado y con mis papás ya hartos, obligaron al cartero a dejar toda la correspondencia del dueño en la oficina postal. Y eso vaya que lo hizo enojar. Hizo un berrinche enorme y las cosas casi se ponen violentas. Nos aventó todo tipo de amenazas sin sentido. La policía tuvo que intervenir, pero no pudieron hacer nada más. Fue una escena desagradable. La siguiente semana mi familia se fue a misa. Yo decidí no ir y quedarme sola en casa. Era domingo a las 11 de la mañana, cuando empecé a escuchar una serie de golpes fuertes desde afuera. Cuando me asomé por la ventana del segundo piso no vi a nadie, pero en una segunda mirada noté pedazos de madera por todo el piso. Eran pedazos de la puerta principal. Entonces empecé a escuchar sillas y cajones moverse abajo. Era evidente que alguien había entrado. Inmediatamente me encerré en mi cuarto con seguro. Agarré un bat de béisbol, llamé al 911 y le escribí a mi mamá un mensaje diciéndole que el dueño había irrumpido en la casa. Yo nunca lo vi, pero yo sabía que era él. En el 911 me dijeron que estaban conmigo en 10 minutos. Me quedé en completo silencio cuando escuché pisadas subiendo por las escaleras. Así que ahí estaba yo, una niña de 50 kilos, 17 años, un bate de béisbol y a 10 minutos de cualquier ayuda. Estaba aterrorizada. Lo escuché caminar por el corredor hasta la entrada de mi puerta. Vi la manija girar como en cámara lenta hasta detenerse con el seguro. Pasaron unos segundos y la manija regresó a su lugar. Pasaron otros eternos segundos y entonces empezó a gritar enfurecido. «Esta es mi casa, ¿cómo se atreven? Es mi casa, mía. Los voy a matar». Empezó a patear la puerta para derribarla. Era obvio que este señor venía decidido a todo.
una y otra vez hasta que la madera cedió y la puerta se rompió por la mitad. Se asomó por la abertura de la puerta e hicimos contacto visual. Justo antes de que empezara a maldecirme y decirme de todo, empezaron a escucharse las sirenas. El maldito se apartó por fin de la puerta y lo escuché irse con prisa de la casa. Cuando llegó la policía yo estaba en shock, hecha bolita llorando. No lograron sacarme ni una palabra. Mis papás no tardaron en llegar y lo primero que les preguntó la policía es que si tenían alguna idea de quién pudo haber hecho esto. Esta pregunta enfureció a mi papá. Por supuesto que sabemos quién fue el desgraciado del dueño, les gritó, desesperado. Confundidos, los policías desestimaron la acusación, no lo creían posible. Y con toda razón, el dueño no hubiera tenido la necesidad de romper las puertas. Él tenía copias de todas las llaves de la casa. Pudo haber entrado perfectamente sin hacer ni un solo ruido. No tiene sentido que sea él, dijeron. Sin decir nada, mi papá metió las manos a su abrigo y sacó un manojo de llaves junto con un recibo del cerrajero con la fecha de apenas 3 días atrás. Sí, mi papá había cambiado todas las cerraduras. Y lo hizo, además, sin que nos diéramos cuenta, para no asustarnos. Un silencio abrumador cubrió la sala de la casa. Corrí a abrazar a mi papá. Uno de los policías se acercó y con un tono de ingenuo idiota le dijo: «Bien pensado, señor». Si has experimentado una historia paranormal, de ovnis o simplemente aterradora, por favor envía una nota de voz a archivosperdidos@genuinamedia.com.